Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Desde que ganó la presidencia, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump han expresado respeto y cordialidad mutua. Aún en los momentos de mayor tensión bilateral, como la amenaza de nuevos aranceles o la posible designación de los cárteles de las drogas como terroristas, ambos mandatarios se mandan mensajes de simpatía y respeto. Sin embargo, para muchos analistas, a México le ha faltado firmeza. Le ha faltado firmeza frente a las amenazas del mandatario estadounidense. ¿Debería México cambiar su postura y tomar medidas más firmes? Veamos el contexto. Durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la relación con el gobierno encabezado por Donald Trump ha estado marcada por la cordialidad, incluso tras el anuncio de Trump de designar como terroristas a las organizaciones del narcotráfico. El estadounidense expresó su simpatía por López Obrador y el mexicano se negó a polemizar sobre el tema, aun cuando el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, acordado entre ambos gobiernos a fines de 2018, aún no ha sido ratificado por el Senado estadounidense y ha habido momentos tensos. La relación entre ambos mandatarios se ha mantenido cordial. El peor momento ocurrió en mayo, cuando Trump amenazó con subir los aranceles a productos mexicanos si México no frenaba el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. México desplegó 6.500 militares y elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur y en la norte 12.000. México pidió a cambio colaboración para frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos. Según datos oficiales, entre 2009 y 2019 ingresaron 2 millones de armas ilegales a México, el 70% de Estados Unidos. Tras el operativo fallido del 17 de octubre, donde Ovidio Guzmán fue liberado, la estrategia de seguridad del gobierno mexicano fue cuestionada por miembros del gabinete Trump, pero López Obrador informó que su contraparte estadounidense le había ofrecido solidaridad. Tras el asesinato de 9 miembros de la familia Levarón, volvieron a conversar. Trump ofreció a México apoyo para lanzar una guerra contra los cárteles de la droga y México volvió a pedir colaboración para frenar el tráfico de armas. Cuando México concedió asilo político a Evo Morales, las relaciones entre ambos tampoco se afectaron. Según el canciller mexicano, están en su mejor momento. Punto y contrapunto. Segundo punto a discutir esta noche. Ahora sí entramos para hablar del tema más importante para la relación bilateral. Estados Unidos. Lila, tú vienes de allá, has estado muchos años viviendo en ese país, conoces muy bien la dinámica de los pasillos del poder en Washington. ¿Y cómo dirías que estamos hoy, a un año de la presidencia de López Obrador en México, en la relación bilateral? Empezó el año, empezó la presidencia de López Obrador pues con un momento muy adverso para México y para la relación bilateral, con un presidente Trump que tiene una retórica antimexicana todo el tiempo, que empezó amenazando con aranceles y termina el año con otra amenaza, con otro instrumento coercitivo en contra de México, que es esto de designar a los cárteles como terroristas. ¿Un año terrible para la relación bilateral? Pues yo creo que sí, la verdad. Yo creo que al principio, cuando empezaron el tema de los aranceles, la reacción de México creo que no entiende muy bien cómo cabildear sus intereses, porque hay mucho apoyo para los mexicanos más allá del poder ejecutivo que representa Trump. Cuando empiezan con el tema de los aranceles, el canciller Ebrard viajó a Washington a reunirse con una amplia cantidad de analistas y decía, no, pues es que pues vamos a tener que ceder y vamos a tener que ayudarles con el tema migratorio, vamos a tener que hacer un despliegue de la Guardia Nacional, Remain in Mexico, no permanece en México, pues se va a aplicar, nosotros vamos a frenar el flujo, lo vamos a reducir con una evaluación sometida cada 45 días, que yo la verdad nunca entendí muy bien la metodología. Y yo ya se nos olvidó a todos. Y ya se nos olvidó a todos. Pero por suerte, yo creo que eso es un éxito, que eso ya no es que no haya plazos. Sí, por supuesto. Pero yo creo que cuando se hizo una estrategia que no se aprovechó bien, es que decían, bueno, es que si no se nos van a imponer los aranceles, ¿no? Sí, pero no, porque era el primer tema. Mitch McConnell, el líder mayoritario de los republicanos en el Senado, ya había dicho que tenía los votos suficientes en la bancada republicana para echar para atrás el primer veto presidencial de Donald Trump, por lo cual no hubieran aplicado los aranceles. Ahora, si en realidad México va a ceder, y cedió como lo hizo haciendo el despliegue de la Guardia Nacional, bueno, pues pídanle dinero al gobierno estadounidense para que apoye a los migrantes que van a permanecer de este lado. Porque si tú ves realmente las peticiones de asilo que se están dando en las cortes estadounidenses, en promedio se llevan 2 años. O sea, vas a tener una crisis migratoria aquí en México que, con el presupuesto que estamos viendo que tiene limitado Andrés Manuel para todos los programas sociales que quiere implementar, yo hubiera pedido mínimamente un apoyo para los migrantes en México. Ahora, con el tema de que acaba de surgir esta semana de la posible designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, todos están esperando una orden ejecutiva, todos están como que en espera de que Trump vaya a sacar una orden ejecutiva. Sin embargo, no se necesita una orden ejecutiva para designar a un cártel como una organización terrorista. Eso es una facultad que se le otorgó desde 1995 con una orden ejecutiva que emitió Clinton para el tema de Medio Oriente con el proceso de paz, que se
fortalece en el 2001 con George Bush cuando emite una orden ejecutiva para los ataques del 9/11 con esta autorización militar de fuerza que le otorga el poder del Congreso para utilizar la Fuerza Armada en contra de estas organizaciones terroristas. Y para rematar, que nadie lo ha sacado en medios y no sé por qué, Donald Trump el 9 de septiembre de este año ya sacó una orden ejecutiva fortaleciendo las sanciones contra el terror. Justamente no salió tanto y no agarró tanto vuelo en medios porque fue justamente cuando renuncia John Bolton del Consejo de Seguridad Nacional, pero dentro de esa orden ejecutiva ya fortaleció que cualquier líder, individuo, y no nada más entidad o organización criminal, sino que un individuo y líder de una organización se puede determinar como terrorista, facilitándole el proceso del récord administrativo que tiene que hacer el Departamento de Estado en conjunto con el Tesoro y de Justicia para designar y darle ese proceso al Congreso que necesita 7 días de revisión. A lo que voy con todo esto es que no se necesita una orden ejecutiva. A mi parecer, y muchos medios lo han sacado, que fue una respuesta espontánea del presidente Trump ante una entrevista con O'Reilly. A mí me parece que sí lo ha estado trabajando ya desde hace 90 días, que justamente fue cuando emite esta orden ejecutiva, y que aparte sí es un proceso interno que se tiene que llevar a cabo dentro del Departamento de Estado para designar, y sí es un proceso tardado. ¿A quién se crea para ayudarle al rating a su amigo que exactamente. A lo que voy es que yo creo que México no ha sabido reaccionar muy bien a las amenazas. Creo que, de nuevo, ha sido reactivo. No hay una estrategia, por más que se quieran enfocar en desarrollo y en firmar el TEMEC. Hay que acostumbrarnos porque viene un ciclo electoral en noviembre del 2020. Y para Donald Trump, el muro y pegarle a México y demostrar su fuerza en contra de los cárteles, en contra de las drogas, que para él tiene una crisis de salud pública, de opioides y de adicción en Estados Unidos, esto va a continuar y México necesita una nueva estrategia para reaccionar ante Donald Trump. Año horrible, Nathan. Hemos cedido demasiado. ¿Se podría haber hecho otra cosa? No. ¿Ganamos algo? Ahí se salvó el tratado, pero no está ratificado. Pero sigue funcionando el actual. Mientras que no se ratifique el otro, seguimos teniendo el actual. Sobre esto, creo que esta es una de esas crisis, ahí sí que independientemente de quién estuviera de nuestro lado, se iba a dar teniendo a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Como bien dice Lila, está entrando Estados Unidos en un año electoral. Él está en un proceso de impeachment, de juicio político en su contra. Atacar a México le sirvió desde que anunció su candidatura para ganar seguidores. Lo ha hecho con el muro, lo ha hecho con los aranceles, ahora lo hace con esta amenaza. Creo que le está hablando mucho a sus electores, a su constitución, ¿no? A su base, cuando está haciendo todo este tipo de ataques contra México, porque le reditúa mucho. Ante eso, la verdad es que creo que hay poco que se pudiera hacer. A mí me gusta mucho el tema, aquí sí, a veces, de no subirse al ring, porque es justo lo que él quiere. O sea, él lo que quiere es darte el golpe, acorralarte, que se lo contestes, que tú eres el más grande y yo te golpeo. Ahí sí creo, ahí sí en este tema en particular, creo que ha estado bien la actitud del gobierno mexicano en no subirse al ring con él. Natalia. Sí, yo coincido. A ver, a mí me parece que en este contexto de máxima hostilidad, impredictibilidad y además el acorralado, sí tenemos una estrategia. La estrategia es una estrategia, pues la verdad, de contención constante de daños. Y que eso sea reactivo tiene todo que ver con el impulso que viene de afuera. Tú ¿querrías tratar de construir una política mejor de integración, de avanzar en la institucionalización de la relación bilateral, de tener un tratado bilateral, por ejemplo, respecto al tráfico ilícito de armas, de institucionalizar otro tipo de diálogos, pero no tienes del otro lado a un interlocutor receptivo? Entonces, lo que sí toca hacer es estar todo el tiempo haciendo una estrategia que te permita que el daño sea el menor posible. En ese sentido, yo creo que la pregunta honesta y justa es ¿qué tan capaces hemos sido de generar los menores costos posibles ante estos embates? Y entonces yo iría tema por tema. La verdad es que Lila tocó tantos temas que habría que volver a abrir la baraja. Pero creo que, por ejemplo, en la parte del TEMEC hicimos todo lo que pudimos para que el tratado tuviera los contenidos apropiados para que fuera aceptado de manera bipartisana. Cuando los demócratas pusieron sobre la mesa la preocupación sobre estándares laborales mexicanos,
años. Hicimos toda una estrategia de aprobar la reforma laboral, recientemente financiar de manera importante la aplicación de esa reforma laboral, comunicárselos a los sindicatos estadounidenses, comunicárselo a los representantes demócratas que están directamente involucrados en esto, ir con cada gobernador necesario, con Entonces, cada... se dio el manual al 10, al O sea, 100, lo ¿no? que quiero decir es que también esa estrategia de información, cabildeo, traerlos a México, ha estado presente, con lo cual después forma parte del juego político interno de Estados Unidos la aprobación y hay un límite a lo que nosotros podemos hacer frente a esto. sentido, ¿no? Entonces, no es una falencia de la política exterior si no se aprueba antes de diciembre. Sí. Es un tema de la política interna de Estados Unidos y que los demócratas van a ceder poco si tienen a los sindicatos en el cuello y una campaña electoral en la cual van probablemente perdiendo en las encuestas. A ver, en lo comercial entonces se hizo lo que se pudo y más, ¿no? En lo migratorio, Antonio, cedimos demasiado con esta imposición de la Guardia Nacional como policía migratoria. Coincido un poco con la narrativa de Natalia en el sentido de, sí, parece que cedimos ante la imposición de los MPPs o Remain in Mexico, ante lo de los aranceles, pero también eran situaciones muy delicadas. O sea, que también haber reaccionado de una manera más beligerante o más como de subirte al ring, como decía Natán, hubiera sido contraproducente para México. O sea, creo que ha sido contención y tratar de mediar la situación, negociar con ellos, porque sigue siendo nuestro principal socio comercial. Tenemos tantos temas en la agenda bilateral, compartimos la frontera más transitada del mundo, tenemos estos problemas de migración que no nada más se van a acabar, como decía Lila, con este programa. Al final va a ser una crisis también en la frontera, pero si no hay ese diálogo, o sea, si hubiéramos puesto más resistencia a lo que ellos pedían, hubiera sido a lo mejor peor. Hubieran ellos buscado la manera de tratar de que se quedaran aquí de todas maneras, aplicar la 235, o sea, de alguna manera buscar ellos ese mensaje político que ha usado Trump de ser anti-mexicanos, anti-migrantes, etcétera. Hubieran buscado otra manera y hubiera tenido a lo mejor peores costos. Y en ese sentido creo que sí fue un giro de 180 grados. O sea, empezamos con una visión humanitaria, de abrir las puertas a los migrantes, y de repente fue este giro en el que hemos deportado muchísimos más migrantes que el año pasado, incluso, cuando se criticaba a la administración anterior de deportar muchos migrantes. Y entonces dicen, ¿dónde está la congruencia? ¿No? Aquí falta una congruencia, pero yo creo que si lo ves costo-beneficio, el costo de asumir esta política sí fue conveniente por la situación en la que estamos en cuanto a la política migratoria. Nos queda bien poquito, menos de 2 minutos, entonces quisiera pedirles, si ven que el siguiente año vamos a continuar con esta estrategia de contención o de minimizar daños, y así vamos a seguir a lo largo de todo, si vuelve a regirse Donald Trump y lo que le queda a esta sección. A ver, a mí me gustaría decir una cosa. Yo no estoy diciendo que suban al ring. Yo nada más te estoy diciendo que si te vas a doblar, luego no te quejes. Porque entre más te doblas, más vienen las imposiciones y más aprovechan de ti del otro lado. Y yo creo que eso lo vamos a ver en el futuro. Lo que yo estoy diciendo es que hay que saber aprovechar los distintos poderes y las distintas redes, tanto legislativas como locales, en los gobernadores, como los congresos locales, para cabildear a favor de México y que no nada más digas, no, sí me voy a doblar. Porque sí hay mucho apoyo en Estados Unidos que no nada más se traduce en Donald Trump y en lo que quiera hacer el Poder Ejecutivo. Pero yo sí creo que necesitan tener una estrategia, no necesariamente de subirte al ring e enfrentar a Trump, porque yo no estoy a favor de eso. Pero tampoco te puedes doblar tanto, porque entonces van a venir más exigencias, saben que los que pueden doblar a México, y en eso entonces ya nada más no hay que quejarnos que entonces están interviniendo en la soberanía mexicana, porque también lo han permitido México. Natalia, rapidísimo, ¿hacia dónde va? Yo no creo que tenemos una queja de que Estados Unidos interviene en la soberanía mexicana. Tenemos una queja de que no están actuando como socios, que están actuando más bien como un país que ve a México con ojos de hostilidad y que actúa unilateralmente para resolver problemas tomando en cuenta solo los intereses de ellos y sin tener la visión de conjunto que antes se tenía, que era la idea de que el destino de México era importante también para la estabilidad de Estados Unidos y que había que tener cuidado con las maneras en las cuales se apretaba o se exigían cuestiones a México para no generar o demasiada desorganización al sur de la frontera o demasiada debilidad del gobierno, porque a la larga eso pesaba en los propios intereses de Estados Unidos. Hay una visión más corta en la Casa Blanca que nunca antes. Y de eso creo que sí nos tenemos que quejar. De eso nos tenemos que quejar. Rapidísimo, Nathan, porque ya estamos fuera de tiempo, pero 30 segundos para cada uno, un poco para pensar hacia dónde, qué sigue en los próximos años, cómo podemos darle la vuelta a esto o no podremos.
No, yo lo decía, es no subirte al ring mediático del presidente Trump, sí actuar en consecuencia ante los retos que se van imponiendo por esta relación tan particular, sí coordinarse más hacia el interior de cuál va a ser la respuesta y sí entrar en este nivel multidimensional de la relación y acudir a los diferentes actores. Y Antonio, Yo creo que hay que construir una estrategia en el mediano largo plazo en el que cambies la narrativa, o sea, que también demuestres a Estados Unidos que la mayoría de los problemas son compartidos y entonces que no vea a México como una fuente de esos problemas, sino como alguien en quien pueda encontrar una solución, o sea, con quien trabajar juntos, tanto seguridad, tráfico de drogas, migración, y tratar de demostrar un poco lo que decía Lila, los costos de este antimexicanismo. Entonces cambiar la narrativa hacia no soy tu fuente de problemas, soy un socio que te puede ayudar a solucionarlos. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresando, el último bloque de la noche. Un terremoto parece sacudir nuevamente a América Latina y salvo en el caso de Bolivia, México se ha mantenido al margen. ¿Estamos perdiendo una oportunidad de liderazgo regional o estamos de nueva cuenta ganando la confianza de la región? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. No te vayas.